Buenos días. Hola. Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en este séptimo encuentro de del ciclo de conferencias que hemos llamado Crisis Latentes de América Latina, y lo que estábamos diciéndonos es que el objetivo ha sido siempre dar la palabra entonces a América Latina para que hable desde su perspectiva, ¿cierto? Y hoy tenemos el placer de recibir a la doctora Eva Salgado Andrade, que es doctora en Lingüística Hispánica y maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM en México. La doctora Eva Salgado es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con un nivel 3 en el Sistema Nacional CONACYT. Es integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias, está especializada en análisis del discurso periodístico, político y redes sociodigitales y en semiótica social. Ella también es autora de los estudios del discurso en las ciencias sociales de 2019 y fue coordinadora del libro Desde la Pandemia, Reflexiones Discursivas, que se encuentra en proceso de salida al mercado. Y también, bueno, obviamente es autora de varios artículos que son recientes, sobre todo sobre los temas relativos a Twitter. De manera regular, la profesora Eva imparte seminarios en la maestría de Antropología Social y en el doctorado en Antropología de Ciencias, en donde desarrolló y actualmente coordina la línea de Antropología Semiótica, así como el doctorado en Ciencias Políticas o Sociales de la UNAM, donde desde hace más de 20 años ha impartido en forma ininterrumpida el Seminario de Investigación para Doctorantes y ha dirigido más de 50 tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura. Entonces, en este momento los invito a que escuchemos a la profesora Eva sin más presentación, porque ya duré un rato larguísimo, sobre todo con esa súper hoja de vida. Profesora Eva, muchísimas gracias nuevamente y le dejo la palabra para su presentación. No, muchas gracias a ustedes, Andrea, Henry, por la invitación a la asociación que ustedes coordinan. Y para mí es un gusto escucharlas, participar en esto. Y bueno, como ha sido un gusto escuchar a las colegas, tal vez no en vivo en todos los casos porque se me complicaba la agenda, pero me da mucho gusto que estén las ponencias luego en YouTube, las conferencias. Entonces creo que es un canal muy interesante para ver, como ustedes dicen, lo que estamos haciendo aquí en América Latina. Y bueno, ya sin más preámbulo, les platico en lo que he estado también yo metida. Espero, les voy a compartir algunas cosas, ideas, que además me dio mucho gusto que me hubieran invitado justo ahora, porque casualmente se cumplen también 10 años de que inició en México el movimiento Yo Soy 132. La ponencia se llama, como ustedes saben, de la catarsis lúdica a la movilización social, corrupción, elecciones y pandemia en el discurso de Twitter en México. Y bueno, pues hay muchas cosas aquí que se conjuntan, entonces ha sido también una oportunidad para mí hacer con ustedes esta presentación, estar recapitulando todo lo que ha pasado por mi vida académica, social, personal y profesional y emocional en estos 10 años. Bueno, entonces hay dos objetivos principales en esta presentación. El primero es reflexionar sobre la función y los efectos políticos y sociales de las redes sociodigitales, sobre todo Twitter, en México, para advertir cómo se han articulado con distintos movimientos y prácticas a lo largo de la última década. Y un segundo objetivo también muy importante, y ya verán por qué, es reflexionar sobre la utilidad y el desafío de realizar análisis cualitativos a los discursos digitales, algo que se resume en la gran duda que nos asalta desde hace ya algunos años
a los que nos dedicamos a análisis del discurso sobre qué podemos hacer frente a Big Data, Social Listening, minería de datos, contra los análisis de discurso multimodal. Entonces, ¿podemos o no podemos decir algo nuevo que no hagan estas fabulosas herramientas técnicas, ¿no? Bueno, el origen de todo esto y de Twitter, como ustedes, el 21 de marzo de 2006, hace 16 años ya, Jack Dorsey, que era por entonces un joven programador con ideas capitalistas, fundó Twitter. Y lo que me parece, aquí está su primer tweet, Just Setting Up My Twitter, que no parecía que iba a tener como mucho futuro y de repente se volvió así como el canal de la opinión pública mundial. Y lo que me parece interesante es que justo en ese año en México se gestaba una campaña basada en el miedo y en la calumnia como parte de las elecciones presidenciales más sucias y más impugnadas de la historia, que en julio llevó a la población a un amplio movimiento de resistencia civil en busca de medios para hacerse escuchar. Entonces, las redes sociodigitales en México al menos llegarían en un terreno fértil. Bueno, no dejo de compartir aquí pantalla, perdonen ustedes, me aloqué. Sí, es que en vez de darle clic, dejar de compartir. Bueno, entonces, aquí están la evolución muy vertiginosa de las redes sociodigitales, las principales, 2004, Facebook por Mark Zuckerberg, en 2005, YouTube para compartir videos, 2006, Twitter como un canal para microblogging, en el 2009, WhatsApp, que también es toda una historia, si la llaman como red social o no. Yo sí la considero red social, aunque ya verán que se están como separando las redes sociales entre las públicas y las redes sociales privadas. Instagram en el 2010, 2011 Snapchat, 2013 Telegram, 2016 TikTok, creados por la empresa china, que está verdaderamente arrasando con las jóvenes, con adolescentes sobre todo. 2020 YouTube Shorts, que en realidad es, bueno, parte de YouTube, que en realidad es como una competencia para hacer frente a toda esta idea o necesidad de la gente de ya no tener videos que le duren más allá de 30 segundos, ¿no? Entonces, que parece ser el límite del tiempo de concentración de los usuarios. Bueno, hay otro concepto que también es muy importante para entender lo que está pasando y que se han denominado a partir del manifiesto On Life, que en 2013 dieron a conocer Luciano Floridi y un grupo de investigadores europeos que le llaman la realidad On Life, y que plantea que el concepto On Life alude a una realidad de seres humanos hiperconectados, donde cada vez es más difícil separar lo que ocurre en el mundo presencial y en el mundo digital, y un desdibujamiento entre lo que ocurre en lo presencial y entre lo real y lo digital, y una difuminación de distinciones entre humanos, la máquina, la naturaleza, escasez de información cambia por abundancia de información, y las cosas o las propiedades aisladas o binarias se transforman en interacciones, procesos y redes complejas. Bueno, todo esto me parece una muy buena síntesis de lo que estamos viviendo día con día. Otra cosa que también es muy importante para comprender lo que está ocurriendo, que han denominado Geoffrey Players y otros como los movimientos Facebook o revoluciones 2.0, y que plantea, y muy relacionado con lo que apuntaba antes, no se trata de minimizar el impacto de las nuevas tecnologías y de las redes sociales sobre los actores y las sociedades contemporáneas, sino apuntar a la centralidad de las articulaciones, y este concepto es muy importante, entre las acciones online y offline, en la participación en Internet y en las calles. Bueno, entonces, otro concepto más, o sea, el primero les estoy poniendo así como los grandes elementos teórico-metodológicos que me van a ayudar a hablarles ya de los 3 episodios que les voy con los que quiero platicar de ustedes, ¿no? Uno es el asunto del filtro burbuja, y esto es un concepto que fue planteado por Rose en el 2018 y que ha traído 3 dinámicas de las cuales los consumidores no solemos ser conscientes. Cada usuario tiene su propia burbuja de acuerdo con las preferencias específicas. La burbuja es creada por mediciones que son invisibles y opacas para la audiencia, que puede pensar que lo que ve en Google o en Facebook es exactamente lo mismo que los demás ven, y nadie elige activamente entrar a esta burbuja ni sumarse a grupos de interés que los segregan de otros grupos, ¿no? Entonces, esta idea del filtro burbuja me parece también muy importante para luego no sobredimensionar lo que vemos en las redes o creemos que pasa en las redes, pero también para darnos cuenta de qué manera se está construyendo todos estos movimientos, sí, sociales y colectivos, pero cada usuario finalmente está atrapado en sus propias filtros burbuja. Bueno,
de las redes que les presentaba antes, aquí una gran pregunta era, ¿por qué Twitter de todas es la red sociodigital pública con más impacto? Y aquí les pongo a la izquierda una prueba irrefutable de lo que les hablo en relación con el impacto. Esta es una gráfica tomada de una herramienta de conversación social, Sprinkler, que en el año 2018, por ejemplo, pensando en cómo se habló de la corrupción en el 2018 y vean la cantidad de información, opiniones y todo que circulaba por Twitter contra la que circula por noticias y la que circula por blogs y la que circula por prensa impresa que circula en internet. Bueno, esto se refiere como a los periódicos que suben en PDF que ya no se modifican y que son ahí impresos, y lo que circula en Instagram, que es mínimo, y lo que circula en otros foros, ¿no? Entonces, bueno, esto confirma lo que ya todo el mundo intuye, que efectivamente Twitter se ha vuelto la red que tiene más peso en la conformación de la opinión pública y en la difusión de noticias, de opiniones, y tanto así que en el 2012 la propia Real Academia de la Lengua Española, y muy pronto, hace 10 años, incluyó ya el término tuitear, tweet y tuitero en su diccionario. Por algo lo hizo, y bueno, finalmente está tuitero y no existe facebookero, ¿no? Que entonces son como indicios de que algo está pasando en Twitter y ya desde hace muchos años que fue reconocido. Entonces, bueno, Twitter pues se convierte en una superautopista de la información. Este concepto me llama mucho la atención esta cita que es de un autor, Douglas Kellner, que fue de 1995 en un libro que se llama Cultura Mediática, fíjense, 95, y decía, el concepto de superautopistas de la información contiene un núcleo democrático que podría proporcionar un ámbito y un discurso de lucha. Si Internet y otras redes informáticas son libres ahora mismo, hay planes para cerrarlas y privatizarlas, cargando tasas por su uso y acceso. Contra esos planes debemos utilizar el discurso del ámbito público y del dominio público y luchar por mantener estas autopistas abiertas y accesibles a todos, libres del cargo y libres del control corporativo. Bueno, no digo ninguna novedad, todos ustedes habrán escuchado en los últimos días la polémica que hay con respecto a la adquisición de una parte de Twitter por Elon Musk dirían los jóvenes, y como, bueno, que si la compra, que si no la compra, que se arrepiente, que no se arrepiente, pero finalmente ha circulado mucha información y mucho de ello tiene que ver con el asunto de si se privatiza o no se privatiza Twitter, y que en buena medida están todos los planes ahorita parados porque si hay demasiados usuarios automatizados o no, pero lo interesante era estos planes de privatizar o de cerrar, y que ya desde el 95 se estaba advirtiendo, ¿no? Bueno, después, aquí está otra vez, otro ejemplo, finalmente, para entender lo que pasa con las redes sociodigitales, pues habría una buena sugerencia, pienso, es también recurrir a los clásicos, ¿no? Hablar de la comunicación no es hablar de un fenómeno nuevo, o sea, siempre ha habido comunicación, hay muchas cosas ya interesantes probadas acerca de cómo funciona la comunicación, tal vez ahora está en una modalidad cuantitativa muy distinta, pero por ejemplo, esquemas como el ya clásico de emisor, mensaje, canal, receptor, código de Roman Jakobson ayuda mucho a entender lo que está pasando. Y entonces aquí de estos elementos está destacado, bueno, el contexto, que es un contexto convulso, desigual, injusto y violento que ha llevado a los usuarios a buscar formas de movilización. Los mensajes que pueden recurrir al lenguaje verbal, no verbal, visual, multimodal, y sobre todo los links, que han sido muy importantes y que muy pronto desafiaron el límite de 140 primero y luego de 280 caracteres. O sea, es una falacia cuando decían todavía, es que Twitter no funciona porque solo puedes escribir 280 caracteres, pero si esos 280 caracteres son links, bueno, ahí se abre la puerta al mundo, ¿no? Y sus alrededores. Y luego el tema de cómo funciona, por ejemplo, tanto emisor como receptor, que se borran ahí las fronteras entre uno y otro y se integran ambos en una misma comunidad. Y un tema muy importante que tiene que ver con el asunto del canal, y que fue como la lista de trending topics o tendencias que se comenzó a ampliar a partir del 2010, permitió que los hashtags más repetidos o relevantes viajaran por el mismo canal. Pero para esto entonces fue importante la invención desde el 2007 del uso de hashtag. Nadie se hubiera imaginado que el signito esto de número, ¿no? O el gato iba a resultar ya
tan importante y en él radican muchas de las cosas que circulan. Bueno, esto fue una sugerencia en el 2007 de Chris Messina y que se siguió y que bueno, ahora ya estamos viendo cómo todo ha sido hashtagueado en esta vida, ¿no? Bueno, entonces aquí está el hashtag, el trending topic, son los elementos esenciales que dieron lugar a esta magia, la magia de los trending topics, hacer que los tweets en un mismo, con un mismo tema o hashtag circulen por un mismo canal y permitir a los tuiteros estar enterados de ello. Y aquí, sobre lo que decía Roman Jacobson en relación con el canal, y lo describía así, y me llamó mucho la atención, ¿no? Decía, un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación. El interés por iniciar y mantener una comunicación es típica de los pájaros hablantes. Y aquí me preguntaba si cualquier parecido con la denominación Twitter es mera coincidencia, y que esto tiene que ver con la función fática del lenguaje, que es la única que comparten con los seres humanos, ¿no? Entonces, hay una necesidad de los seres humanos de estar comunicados, de estar ahí casi como los pájaros, manteniendo el contacto unos con otros, y entonces, bueno, Twitter y la tecnología les dio la oportunidad, y como han dicho también muchos estudiosos, finalmente las redes se reinventan a sí mismas una y otra vez, ¿no? Bien, entonces luego aquí hablo de otro término que es el que da lugar a esta presentación, que es el de catarsis. Catarsis es un término de origen médico y significa purga. Según Platón, o sea, hay que hablar de los clásicos, la elección que conserva lo mejor y expulsa lo peor. Existen absoluciones y purificaciones de los actos injustos por el camino de sacrificios y de juegos placenteros. Aristóteles aplicó el término a un fenómeno estético, esto es, a esa especie de liberación o de sosiego que el hombre siente por obra de la poesía y particularmente por obra del drama y de la música. Esto, según Nicola Bañano, en el Diccionario de Filosofía. Bueno, entonces, ¿qué sería la catarsis lúdica? La catarsis lúdica sería esta purga o expulsión de lo peor, pero liberando placenteramente las emociones. Y entonces aquí viene un concepto que es muy importante, que es el de placer, una de las tonalidades fundamentales de cualquier tipo o forma de emoción. El placer es un índice de un estado, condición particular o temporal de satisfacción, contrario a la felicidad, que es un estado constante o duradero. Entonces, hay un momento muy importante en esta catarsis lúdica que se da en las redes, que genera un estado placentero, que es un estado temporal y generalizable, y que ahí radican en muchas partes, mucha de la explicación de esta, los mecanismos que intervienen para viralizar mensajes. Y aquí está una conexión, obviamente, entre emociones y movilizaciones. Finalmente, emoción viene del latín emotio, emotionis, nombre que se deriva del verbo emovere. Entonces, este verbo se forma sobre movere, mover. Entonces, emoción significa mover, retirar, desalojar de un sitio, hacer, mover. Luego se conecta emoción entonces con movilización, que aquí Silvia Gutiérrez Vidrio, siguiendo a Jonathan Haidt, menciona que las emociones colectivas más comunes son las de condena, desprecio, ira, disgusto, indignación, odio, las de autoconciencia, vergüenza, pudor y culpa, o las que se refieren al sufrimiento ajeno como la compasión o la admiración, gratitud, admiración o devoción, y que son las primeras, sobre todo, desprecio, ira, disgusto o indignación, las que más predominan en movimientos como Yo Soy 132, ¿no? Entonces se van juntando todas estas emociones, esta necesidad de purga, de salida, pero hay que ver también una cosa, no todo lo que se mueve es una movilización. Una intensa actividad en Twitter no necesariamente va asociada a su eficacia como una estrategia política, ni basta para considerarla por sí misma una movilización. Se requieren otros factores capaces de generar reacciones en cadena y efectos en cascada. Debe haber otros procesos sociales subyacentes al flujo de la información que alienten a los usuarios de redes para sumarse a los debates colectivos y probablemente transformarlos o sumarse a otras expresiones de una acción colectiva. Y aquí les pongo dos ejemplos así de esto que hablamos de que no toda movilización o lo que se piense que sea movilización sería movilización. Este primero es de una caricatura que a mí siempre me ha parecido bien interesante, del tlacuache descafeinado en el 2015, ¿no? Y aquí escribe el personaje, a ver qué hay hoy en la red. Mueren 12 personas en ataque terrorista a periódico y muere el periodista Julio Scherer. De aquí saca el tuitero la conclusión que el gobierno opresor aclare la muerte de este pilar del periodismo mexicano y encuentre a sus victimarios. Todos somos Ayotzinapa. Listo, ya me manifesté, ahora a ver sabadazo. Y justo aquí pongo el dato, perdón, el 7 de enero del 2015 fue el día del atentado contra Charlie Hebdo, el mismo día murió Julio Scherer. Entonces, esto tiene mucho que ver con este ambiente de confusión donde
lo llama Bob Hodge, le llama fusicidad, donde todo es un conglomerado, donde se mezclan muchas cosas y entonces ya hay una indignación, hay catarsis, ganas de sacar las cosas y no se sabe exactamente por qué. En el 2013, los fans crearon una petición en change.org para que se reviviera a Brian Griffin, el perro de Padre de Familia. Para los que ven la caricatura, en algún capítulo mataron al perro, a Brian Griffin, y hubo una amplia movilización para que revivieran al perro de la caricatura y lo consiguieron, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla del poder de las redes, pero entonces sí también habría que ver hasta qué punto movilizar implica una movilización social. Y otra cosa que es muy importante, pienso, y en relación con este análisis cualitativo del que les hemos estado hablando, es pensar a Twitter a partir de la intersección entre los sistemas del lenguaje, sociedad y sentidos. Es decir, proponer estrategias de análisis cualitativo de discursos digitales a partir de la mirada de la semiótica social y la antropología semiótica, que no aluden a disciplinas acotadas, sino a propuestas interdisciplinarias para aproximarse a fenómenos complejos, multifactoriales y multimodales. Y en efecto, y como verán, esto tomado de Hodge, Gress y de Van Leeuwen sobre su propuesta por una semiótica social, que es una reelaboración o repensar cómo la lingüística o la semiótica no se pueden quedar como ceñidas a estar mirando solamente un tipo de fenómeno, sino que tienen que mirarse desde una perspectiva interdisciplinaria y compleja, y algo similar está haciendo la antropología semiótica, que es también otra propuesta que estamos desarrollando en el CIESAS, ¿no? Bueno, la estrategia metodológica que normalmente me parece puede ser interesante para el análisis de los discursos, partiría primero de social listening como una estrategia inicial para una mirada global al contexto. Entonces, el asunto es no estar peleada con las herramientas, no decir no me sirven, no las tomo, si están y si se pueden utilizar, pues adelante usarlas, pero que queden solamente como un sondeo. Casi es lo que pasaría cuando uno está enfermo y va a hacerse análisis médicos y entonces le hacen ahí un chequeo general y ya luego va uno con el médico para que le diga no solamente qué tiene, sino por qué lo tiene. Entonces, en esta primera mirada global, este tipo de herramientas pueden ser interesantes. Y luego también, siguiendo las propias características del código de Twitter, pensar en los primeros lugares del trending topic para identificar hashtags que se relacionen con el tema a investigar y que quedan registrados en la lista de tendencias. Luego, una clasificación temática del acervo de hashtags. Este asunto de la clasificación temática en análisis del discurso es muy interesante para cualquier tipo de análisis de temas y de tipo de corpus. Siempre pensar en esta clasificación de cuáles son los temas, y esto es una operación, no es una operación científica, es una operación cualitativa que depende de la experiencia del investigador, de las características del contexto y de muchas otras cosas que están pasando. Y luego, bueno, identificar los hashtags cuyo sentido en un nivel pragmático impliquen una confrontación para contar con un corpus acotado. Y últimamente nos ha estado funcionando mucho al trabajar con corpus numerosos, una vez que se tienen ya los hashtags que siguen siendo volúmenes muy amplios de información, una selección de lo que podría llamarse textos clave o joyas semióticas, que esto es un concepto muy interesante que hemos retomado de Coronado y Hodge, para referirse a productos culturales, por ejemplo, un tweet que pueden dar cuenta en toda su complejidad de procesos sociales, ideológicos y culturales, incluidos los que refuerzan estereotipos, prejuicios o simplificaciones que traen consigo la construcción o atribución de identidades colectivas. Y por último, bueno, análisis multimodal del microcorpus o textos clave. Esto es así como a grandes rasgos la metodología. Aquí está ya como visualmente representado, y al final, cuando ya se escogen los microcorpus o textos clave, para que vean toda la riqueza de elementos que puede haber en un simple tweet, ¿no? Que solamente se piensa que es el tweet y el texto, pues no, por eso hablamos mucho de lo multimodal. Está desde el nombre del usuario, qué nombre se pone, ese nombre puede dar muchas indicaciones de dónde está posicionado, con qué fotografía se está ubicando, con qué hashtag se está recuperando, retuiteando, quiénes son los usuarios, cuáles son los usuarios arrobados, cuáles son las respuestas que tiene, cuáles son todas las funciones especiales que se pueden dar asociadas a ese tweet,
cuáles son las respuestas que obtiene, quién le responde, por qué le responde, qué le responde, y cuáles son los elementos ya prediseñados por la máquina, como por ejemplo las respuestas, los retweets o los comentarios o los me gusta o no, que esto todo es un tema realmente muy complejo. Está por aquí conectado, por ejemplo, Fabio Barrera, que está haciendo él una investigación muy interesante para llegar no solamente a los tweets, sino meterse clavados a ver lo que se comenta dentro de los tweets, ¿no? Entonces esto habla de cómo es todo una verdadera un desafío, ¿no? Lo que se ve en la superficie, que es bastante, pero no ahí no para la cosa, todavía está más allá lo que construyen los usuarios. Y bueno, para acabar de entender, aquí les cito algo, me pareció muy interesante que toman Hodge y Coronado, hablando del hipertexto cultural en el México posmoderno, donde exploran el advenimiento de la era digital en México, ya desde el 2004. Ellos citaban entonces a un artista de performance que se llama Guillermo Gómez Peña, y del cual obtienen y citan y comparten 4 cualidades que dotan a los mexicanos de capacidades para vivir y progresar en el nuevo ambiente de la información. 1, el ambiente altamente politizado, se decían ellos, sobre todo en la Ciudad de México. Hablo del 2004, pero creo que la situación sigue siendo bastante similar. Ahora no solamente en la Ciudad de México, se está ya sintiendo el ambiente altamente politizado también en otras ciudades, ¿no? Bueno, y la prueba lo acabamos de tener en el 2018. El sincretismo mexicano como posmodernidad, como un hijo de la contradicción, como arte del mestizaje. El número 3, el pensamiento mágico y el sentido del humor, y una profusa socialización que reflejan y preparan para la complejidad no lineal de la red electrónica. Entonces, sobre el sentido del humor, esto me parece interesante pensar que no es algo que nace, por supuesto, con las redes, sino que ya tenemos décadas de estarlo practicando, lo que se veía, por ejemplo, en el teatro de carpa o la caricatura política mexicana. Y el asunto de la socialización tan profusa que se da en culturas como la nuestra, que como dicen aquellos, reflejan y preparan para esta complejidad no lineal de la red electrónica. Bueno, algunos episodios memorables de Twitter en México ya lo veían en la portada de la presentación, lo repito, el 2012 sobre todo, que fue cuando creo que es como el lanzamiento, ¿no? De ver el potencial de Twitter con el movimiento Yo Soy 132, y en el 2014, otro movimiento muy importante derivado de lo que ocurrió en Ayotzinapa y la respuesta que se dio al procurador Murillo Karam cuando dijo ya me cansé, y que vino entonces el ya me cansé 1, 2, 3, 4, y a muchos todos los intentos por tumbar este hashtag, y que siguieron, ¿no? Y que se ligó mucho incluso con el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y la defensa Aristegui Noticias en el 2015, en el 2016 la iniciativa ciudadana por la ley 3 de 3, en el 2017 cuando el temblor en la Ciudad de México del 19 de septiembre, el verificado 19S, en el 2018 las elecciones 2018 y un movimiento muy interesante que ya les hablaré después, que es el verificado 2018, derivado de la experiencia del verificado 19S, y en el 2020 la pandemia como una arena discursiva. Y esto me hace pensar que tal vez podría haber una memoria colectiva que se reproduce a sí misma y que puede entrar en receso, pese a ser objeto de bots, mercantilización y banalización, está latente y lista para entrar en acción cuando las circunstancias sociales o políticas la reclaman. Bueno, y aquí está el primer episodio, la Casa Blanca de Peña Nieto. En 2014, Enrique Peña Nieto decía que estaba convencido de que el problema que tenemos para enfrentar la corrupción parte primero de reconocer que es una debilidad de orden cultural. Y bueno, ese mismo año, en noviembre de 2014, Aristegui Noticias difundió el trabajo de investigación sobre la irregular adquisición por parte del presidente de una lujosa casa valuada en $7 millones en la exclusiva zona de Las Lomas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, teníamos 2 momentos muy importantes, y también estaba en ese momento el asunto de la memoria viva de Ayotzinapa. En noviembre de 2014, apenas unos días antes de hacerse público el escándalo de la Casa Blanca, otra participación épica de los tuiteros se dio en el marco de las protestas por la polémica actuación del gobierno federal para esclarecer la desaparición de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre del mismo año, cuando pasó lo que ya les decía, ¿no? Sobre los hashtags y cómo ascendían en el trending topic mundial y se convirtieron en los más activos hasta entonces en la historia de Twitter en México. Bueno, entonces, aquí pasó algo que también es muy importante, y por eso les decía yo al principio
que no se puede minimizar la importancia de combinar lo físico, lo presencial con lo digital. En este caso, no fue únicamente que se diera la noticia de la Casa Blanca, sino quién lo dio y qué medios lo replicaron. Entonces, bueno, lo da Carmen Aristegui, lo replican periodistas de CNN, Expansión, Casa Blanca, otros medios, y entonces ya esto pasó por otros canales que no eran solamente las redes sociodigitales. Aquí está un poco de exploración en social listening de lo que pasaba entre noviembre de 2014 y abril de 2015. Hubo 59.62 miles de menciones que tuvieron un alcance de 248 millones. Entonces es bien interesante aquí ver cómo cambia entre los miles y los millones de alcance, porque un solo tweet tiene toda esta posibilidad de ser replicada. Y algo que genera siempre mucha polémica, igual y lo pongo, pero que lo veo con tenazas, sobre lo que llaman las redes menciones positivas y menciones negativas, ¿no? Porque cómo puede saberse exactamente dónde radica lo positivo o lo negativo. Mucho de ello tiene que ver con el nivel pragmático. O sea, no por decir algo ya se podría etiquetar que algo es pragmático, ¿no? Yo podría decir ahorita, tiene una casa con alberca, y depende de quién lo digo para que eso sea positivo o sea negativo, ¿no? Si yo lo digo del hijo del presidente, pues estaría negativo hacia donde, si yo lo estoy diciendo de una actriz, diría, pues qué buena actriz es, ¿no? Entonces es muy difícil pensar en lo positivo o lo negativo. Aquí están los temas de la discusión que se dieron en ese lapso. Obviamente se hablaba de Angélica Rivera, Televisa, Casa Blanca, la casa de Enrique Peña Nieto, y aquí están el número de menciones, y también esta línea café que ven acá corresponde a Twitter, ¿no? Los sentimientos más populares, bueno, era obviamente Casa Blanca, pero estaba muy vinculado, como ya les decía, con el tema Ya me cansé, Angélica Rivera y Acción Global por Ayotzinapa. Y aquí algo que me parece también muy interesante para que se vea cómo funcionan luego los mecanismos de control, como el 9 de noviembre, de 3 hashtags que salieron, que se escaparon, estaba la Casa Blanca de EPN y Peña, pero esos estuvieron solamente 3 horas y 40 minutos, y Peña estuvo 10 horas y 11 minutos. Angélica Rivera 13 horas y 30 minutos. El 18 de noviembre hubo 1, 2, todos eran Primera Dama, Televisa, Las Lomas, Gaviota, Angélica Rivera, Chabelo, y solamente uno, Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Entonces, entraron en acción allí todos los mecanismos para que fueran finalmente la inmolada en todo este episodio fue Angélica Rivera. Y aquí surge algo que es muy interesante en relación con los sentidos del humor, o el humor es algo serio. Y es que humor finalmente, aunque en el uso popular pensamos que humor significa algo chistoso, en realidad humor no es sinónimo de lo divertido. Humor remite a un estado emotivo que no tiene objeto, o este es indeterminable, y por lo tanto se distingue de la emoción verdadera y propia. El humor no tiene un objeto intencional. Nunca decimos tengo humor de, o sí, como si existe tengo miedo de la muerte o alegría de vivir. El humor tiene una causa o una razón, pero no se refiere a un objeto en particular. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles son en redes sociales las causas o razones que detonan en forma masiva estos estados emotivos? La intensa actividad en Twitter que se dio en esa fecha, si bien en un inicio estuvo alentada por la indignación frente al acto de corrupción, como suele ocurrir en redes sociodigitales, dio causa a discursos misóginos y de discriminación, sobre todo en memes de internet, que alentaron una amplia movilización que más tarde se convirtió en una protesta en contra de la corrupción, que se sumaba a otros agravios sociales, como fue la de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Entonces, mucha de la efusión que hubo de tweets tuvo que ver, sí, la indignación, pero también hubo muchos discursos de misoginia, de discriminación, como ocurre. Véase, por ejemplo, ¿no? Están aquí formados como suelen estar ahí afuera de Televisa 18, ¿no? En Televisa, las personas que van a participar en los concursos, y bueno, aquí están en un obvio montaje. No creo honestamente que Brad Pitt hubiera estado ahí formado, bueno, a lo mejor sí, nunca se sabe, Angelina Jolie y Clooney y todos los demás. Entonces, ¿cómo era esta como indignación y esta polarización que de repente surgió, y cómo hubo todo este humor colectivo que generó así como mucho interés de la gente por participar, y lo que fue una nota que fue replicada en medios colectivos y masivos, y que entonces tuvo como toda esta posibilidad de interacción,
se volvió una bomba en contra de la corrupción que Peña Nieto no pudo parar, ¿no? Y aquí está una caricatura política, porque también es muy importante el humor que se genera en redes sociodigitales, que puede estar, generar como mucha de esta actividad, pero no hay que olvidar el peso que pueden tener la contundencia de los mensajes multipolares que puede dar una caricatura política, ¿no? Entonces aquí tenemos a Peña Nieto, no soy la señora de la casa, Angélica Rivera, no soy servidora pública, y aquí tenemos a un mexicano, no soy pendejo, ¿no? Al combinar el humor de las redes sociales con la agudeza de los caricaturistas políticos, lo viral tiene más potencial de transformarse en movilización. Bueno, y tenemos luego de este mismo el episodio que se dio en el 2015, cuando Peña Nieto reactivó la extinta Secretaría de la Función Pública e instruyó a Virgilio Andrade para investigar el caso, que fue también muy comentado, ¿no? Cuando le decían, bueno, protestas guardar y hacer guardar más mis conflictos de interés y las casas que de IGA emanen, y bueno, sí, señor, ¿no? Entonces, bueno, este episodio después se ligó con otro asunto que tuvo que ver ya no solamente con redes, sino que tuvo que ver con la vida presencial y real, que fue el despido de Carmen Aristigui de su espacio noticioso y la movilización que ahí se dio, ¿no? En el sentido de, bueno, Carmen, todos somos Carmen, y los tweets ahí asociados. Entonces, todo esto ya generó una tormenta perfecta que, como les decía, pues no se pudo quitar de encima y que finalmente le costaría en 2018 un voto masivo de castigo, ¿no? Bueno, aquí pongo este episodio, aunque no voy a profundizar en él, pero es que me parece muy importante mencionar el tema de hashtag verificado 19S. En el 2017, luego del sismo del 19 de septiembre, la población encontró en Twitter una valiosa herramienta para la organización solidaria y espontánea, la creación de redes colaborativas capaces de enfrentar la oleada de fake news que inundaron las redes y la expresión de la identidad colectiva y hacer visible el latente malestar social frente a la injusticia y la corrupción. Un caso memorable fue el surgimiento de Verificado 19S, impulsado por iniciativas individuales y colectivas, y que un año después sirvió de inspiración a hashtag Verificado 2018. Entonces fue muy importante cómo las propias redes y la población se crearon este mecanismo, esta estrategia para no dejarse inundar de fake news, que en este momento lo inventaron porque era urgente saber a dónde sí se necesitaba que llegaran ayuda, a dónde no. Y después ya se hizo también, se retomó esta experiencia y fue uno de los mecanismos interesantes que se dieron en las elecciones de 2018 en Twitter, que los resultados, bueno, ya los conocemos, que hubo una votación masiva, que es muy importante, sobre todo, independientemente de los resultados, la participación fue masiva, se respetó el voto de los mexicanos, que eso creo que es algo que se festeja, y aquí les doy una idea también de cómo estuvo con el hashtag elecciones 2018, 1.26 millones de menciones nada más, pero con un alcance de 74.52 miles de millones, ¿no? Entonces se ve como un solo mensaje tiene unas posibilidades de ser replicado de manera intensa. Entonces esto nos habla de una población que está dispuesta mucho al retuiteo, tal vez no tanto a la producción, y bueno, el asunto de las menciones positivas, la mayor parte, negativas, la menor parte, pero les digo, tomémoslo con reserva, y más o menos se puede ver cómo estaba también el movimiento entre enero de 2018, julio de 2018, cuáles eran los temas de la discusión. Bueno, aquí están algunos de los temas de la discusión, pero aquí les pongo un poco esto, cómo funcionó otra vez. Twitter era la mayor parte, noticias prácticamente nada, Instagram nulo, la prensa no aparece ya ni siquiera en la nota. Y los hashtags más importantes: elecciones 2018, debate INE, voto libre, AMLO, elecciones México, México, como las menciones. Bueno, los temas mayores de la discusión: elecciones 2018, debate, candidato, López Obrador, MID, etcétera. Como les digo, esto sirve para hacer como esta exploración, lo que les haría como un chequeo médico, y ya nos da como una idea para después ir pensando, bueno, ¿y esto qué me está diciendo? Y de aquí, ¿qué me interesaría explorar? Entonces, aquí el momento principal de toda esta como efervescencia de las redes y un uso, me parece, bastante inteligente de parte de del candidato en relación con las redes, fue esta primera como revertida de lo que estaba pasando con el intento que ya se veía de inculparlo, de tener los nexos con el gobierno soviético, ¿no? De decir, bueno, yo no soy Peje, ahora soy Andrés Manuelovich.
Y esto que podría entenderse incluso con el concepto que maneja Bob Koch de complejo ideológico, ¿no? Entonces a una fuerza que va en un sentido se le pone otra que a veces en el mismo chocan y entonces queda desmantelado, y que fue una como de las primeras posiciones o mensajes que generaron como mucha réplica de interés en las redes. Entonces hubo muchos usuarios que se crucificaron su nombre para mostrar su adherencia, ¿no? Y bueno, entre otros episodios memorables de este momento estuvo también, por ejemplo, la huella discursiva del Yo Soy 132, que fue Universitarios con AMLO, que se dio en 18 de abril de 2018 como respuesta a un sondeo que emitió el Grupo Reforma y que ponía a Naya en el 45%. Y entonces, cuando se empezó a decir que quienes lo apoyaban eran bots o que eran comprados, un poco lo mismo que pasó con el Yo Soy 132, que 131 estudiantes mostraron su credencial y entonces empezó a decir, a replicarse, bueno, yo soy el 132, aquí también empezaron a hacer este apoyo de yo soy estudiantes con AMLO, ¿no? Y bueno, aquí de este episodio me parece muy interesante lo que se dio del rediseño entre las redes sociodigitales y el periodismo digital, donde unas y otras estuvieron como aprendiendo, tanto el periodismo digital qué podía tomar de las redes y las redes sociodigitales qué podían tomar de eso, lo bueno y lo malo de un otro, como que se fueron combinando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del anonimato, que es un riesgo constante, sobre todo por la proliferación de bots, usuarios robotizados, el periodismo digital finalmente ofrece una mayor certeza en relación con el autor o la institución que emite una información o comparte una opinión, y entonces el periodismo digital puede contrarrestar los efectos del anonimato. El tema de las noticias falsas, que son un riesgo constante al no existir la posibilidad de verificar la fiabilidad de la fuente, y esto se diluye con el periodismo digital, que tiene como una de sus premisas verificar las fuentes antes de difundir la información y ser muy importante elemento sobre todo para contrarrestar los efectos de fake news. La recurrencia al humor, que es uno de los principales atractivos sobre todo entre la población joven, y en el periodismo digital el discurso es más bien formal y el humor está reservado a algunos espacios. La función informativa no es un requisito en las redes sociodigitales, sí es la razón de ser del periodismo digital, pero entonces unos y otros al combinarse aumentan notablemente su cobertura y su potencial informativo. El tema de la viralización de contenidos, que es frecuente en las redes, y contra eso los contenidos que circulan en el periodismo digital tienen una mayor permanencia. El asunto de la viralización hay que verlo también con detenimiento, porque algo que se viralice no significa que va a tener contundencia o permanencia, y después habría que ver efectivamente si se quedó, si puede tener un seguimiento o no. El tema de la multimedialidad, cómo hay una característico un tránsito entre unos medios y otros, y cómo el periodismo digital incursiona crecientemente en la multimedialidad, la multimodalidad también, la interacción del medio con sus lectores, entonces cómo cada vez más entonces está funcionando las redes sociodigitales para que los periódicos y los periodistas digitales puedan tener contacto directo con sus audiencias en espacios libres y no controlados, o en un mayor alcance en el universo de sus lectores, y el asunto de los recursos para la búsqueda de la información. Bueno, esto está publicado en un artículo que publiqué en una antología que coordinó la doctora Susana González Reina, que bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar ahí. Y el último episodio que les comparto tiene que ver con la pandemia en Twitter. Aquí están algunos de los episodios que parece que fue hace mucho y en realidad fue hace poco, y bueno, todavía los estamos viviendo, ¿no? De hecho, por eso estamos en línea. Tomemos lo bueno que nos ha dejado la pandemia, poder estar con muchas personas en distintos lados. Bueno, entonces aquí están los principales. Cuando no se hablaba, se empezaba a medio hablar un poco del coronavirus, como el lugar 6, el coronavirus ocupaba el lugar 6 en el trending topic, como López-Gatell en el trending topic dijo, les garantizo que va a llegar, y llegó el 28 de enero, lo garantizaba, bueno, llegó. En el 2 de febrero, que hubo la conmoción mundial por la muerte de Li Wenliang, que fue este médico oftalmólogo chino que advirtió algo está pasando, y le dijeron no digas, y finalmente murió. Y bueno, esto fue así como de los primeros ya señales de alarma que se empezaban a dar entre la población. El 11 de febrero el COVID-19 apareció por primera vez en el trending topic, el 27 de febrero se hizo público el primer contagio en México, y en febrero de 2020 ya estaban en el trending topic pandemia, COVID-19, coronavirus México, etcétera. Y aquí está más o menos también una investigación en redes. Esta está hecha entre
el 1 de enero de 2020 y a la fecha, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante ver cómo todo esto 2020, ¿no? Y cómo ha ido bajando hasta que ya está prácticamente normalizado con 31.37 millones de menciones de COVID y 1.6 teras, o sea que es todo un mundo de información que se ha generado en redes sociodigitales y donde en esos meses, bueno, y lo primero se hablaba de cubrebocas, Ciudad de México, redes sociales, Secretaría de Salud, las menciones. También aquí es interesante porque nos hace ver todas las modalidades de comunicación que se dan con redes sociodigitales, ¿no? Ya no solamente es el texto, sino la fotografía, pero también son los links, son los videos, son los GIFs, son los stickers y toda esta gama de posibilidades multimodales con las que ya nos podemos estar compartiendo opiniones, información y puntos de vista. Bueno, aquí están los temas principales de la discusión, COVID, salud, millones, etcétera, etcétera. Bueno, no se los repito. En menciones positivas, negativas, para que vean prácticamente no difiere, por eso lo tomo con mucha reserva, pero lo general la herramienta se los comparto. Y también me parece interesante, ¿no? La participación que se da, sobre todo de personas de hombres 63%, 36% mujeres y la mayor cantidad de personas que participan en estas conversaciones sociales están entre los 25 y los 35 años, luego entre 18 y 25, 35, 45 y luego, bueno, ya decrece un poco. Y entonces aquí hablando de la pandemia, pues como que las grandes temáticas que se vieron en los trending topics que estaban en esos meses, que tenían que ver unos con la politización. Y aquí nuevamente les hablo de la genialidad de los trending topics, que está aquí, esta que fue genial, ¿no? De bienvenido coronavirus, ayúdanos contra la 4T, que resumía mucho todo lo que estaba pasando y que se siguió viviendo en relación con toda la forma en que se politizó la información que se daba sobre la pandemia, como, bueno, finalmente no es sorpresa decir que en 2020 estábamos en una gran polarización política y que encontró en la pandemia pues un elemento adicional para poderles dar argumentos a uno y otro bando, ¿no? Entonces, unos buscando héroes también, unos héroes reales, héroes ficticios, el asunto de toda la heroicidad de las enfermeras, de los médicos, la denuncia social que también se daba, ¿no? Con todos los abusos que hubo de parte de las empresas, el tema de cómo aumentó la violencia hacia las mujeres y cómo Twitter sirvió un poco para tratar de contenerlo, ¿no? Que lamentablemente pues ha sido pues imposible de parar. Y algo que me parece muy importante, que también, como no teníamos vacuna, no había nada, pues lo único era la coerción semiótica, ¿no? Reprogramarnos para decir ahora cómo podemos, pues quédense en casa, no se saluden, no se hablen, no se toquen, y tratar ahí entre todos de enseñarnos a reaprender otras formas de vivir, quedándose en casa, no saludándose, no tocando y todas estas cosas que hubo, que se dieron a través de esta campaña y que después han continuado. También lo que se pudo ver es cómo hubo todo, aparte de mantener el contacto con amigos, familiares, encontrar formas de sobrellevar el encierro y compartir formas de adaptación, también fueron las redes un escenario para la confrontación entre grupos cada vez más polarizados, sobre todo por motivos políticos, pero no solamente como este hashtag, ¿no? De alguien que dice, la neta no iré al Vive Latino, me da miedo que me vayan a contagiar de algo, esa gente no se baña, atentamente el coronavirus, ¿no? Entonces, la discriminación y el racismo que siempre están ahí, cómo se dio, Twitter ahí se convirtió y mostró todo su potencial como una auténtica arena discursiva, donde interviene la ideología, el poder, la resistencia al poder, la construcción de identidades individuales y colectivas que entran allí en confrontación y entonces cómo se expresan simpatías o antipatías políticas de unos y otros y entonces lamentablemente pues se puede ver cómo meterse a Twitter es como meterse así como a una arena donde a ver, ¿no? Cómo atacan a uno, cómo atacan a otro, pero bueno, pues tratando de rescatar lo bueno, hay que mantenerlo y seguir analizando esta red. Algunas reflexiones finales, no los canso ya más. Además de su potencial movilizador, pues Twitter se constituye entonces como un escenario de confrontaciones que no necesariamente se relacionan con causas políticas y sociales, sino que son parte de la polarización que desde hace varios años se advierte entre la población y que constantemente se reactiva. Para comprender estas confrontaciones hay que tomar en cuenta la complejidad que caracteriza
la producción discursiva en redes sociodigitales, donde lo digital y lo presencial se articulan en forma indisoluble y estamos en presencia de códigos y reglas de interacción que se rediseñan constantemente. Frente a los desafíos metodológicos que implica el análisis cualitativo de las redes sociodigitales, destaca el potencial, y los seguiré defendiendo, de realizar miradas profundas a los materiales, aun cuando se trate de conjuntos acotados. Entonces no debemos de doblar las manos y pensar que ya están las herramientas, porque un analista siempre deberá estar atento a encontrar joyas semióticas, ya que un conocimiento profundo del contexto y un interés por las ciencias sociales con una perspectiva crítica pueden competir muy decorosamente con sofisticadas herramientas de minería de datos. Y pues muchas gracias por su atención. Y ya con esto termino y dejo de compartir y quedo atenta a sus preguntas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Eva. Súper, muchísimas gracias, porque verdaderamente son preguntas que nos hacemos, cómo poder manejar toda esta información, cómo vamos a justamente poderlo analizar, es decir, ir más allá de simplemente observación y analizarlo y saber. Hay algo que es claro, y es que efectivamente Twitter y todos estos superautopistas de la información han cambiado la manera como participa, ¿cierto?, el ciudadano en términos políticos, y ha hecho lo que tú decías un poco más político, ¿cierto?, la participación. De hecho, tal vez de grupos de ciudadanos que no se acercaban naturalmente a la participación política. Claro que esa es una pregunta que yo me hago siempre desde el politista, ¿no? A ver, quisiera saber si en el grupo de las personas participantes tenemos 45 personas que se conectaron hoy y les agradecemos realmente muchísimo. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Karen agradece la invitación. ¿Yo puedo hablar? No puse manito. Por supuesto, por supuesto. Bueno, entonces ¿No? vamos. Tu pregunta. Sí, sí voy. Bueno, primero yo quiero felicitar a Eva y agradecerle esta conferencia, porque en realidad ha sido magnífica la demostración que nos ha dado de cómo trabaja con esa seriedad y con ese entusiasmo, con esa pasión, ¿no? Por develar los misterios de la ciencia, de la sociedad, cómo nosotros estamos funcionando. Bueno, te felicito y me encanta todo lo que haces, ¿no? Ahora, a mí se me fueron presentando varias preguntas, ¿no? Varias preguntas a medida que tú hablabas, porque se habla de los tuiteros, de las temáticas, y al final dijiste que había un 36% y algo de mujeres, 63% y algo de hombres. Esa diferencia me llama muchísimo la atención, porque hay mayor participación de hombres y menos de mujeres, ¿no? Y luego me pregunté qué tipos de participantes son y cómo se podría ver el grado de educación que tienen, ¿no? Para ver cómo acceden a estos medios y qué educación tienen. Porque a veces uno lo puede detectar por la forma en que escriben, por la ortografía, en fin, por una cantidad de detalles, ¿no? Pero ¿cómo podrían ustedes saber efectivamente por qué las mujeres no participan tanto en Twitter? Porque es casi el doble, ¿no? Es bastante, más la presencia de los hombres. Entonces, ¿cuáles serían los factores que influyen? Es decir, la edad, la educación o el compromiso político, ¿qué? Porque esa me parece una pregunta clave, ¿no? Para entender la dinámica política incluso, ¿no? Sí, muchas gracias, Adriana, por la pregunta, muy, muy interesante. Sí, por eso yo les decía, creo que esto nos da como un panorama general, pero como que lo debemos de tomar como una herramienta para generarnos a nosotros más preguntas, ¿no? Lo que les decía es como el símil de un análisis médico, clínico, exhaustivo, y entonces se necesita el doctor que te diga por qué pasa eso, ¿no? Entonces, si está reflejando esto, independientemente de que, bueno, puede estar también una participación allí, como sabemos, una participación artificial o generada por usuarios automatizados y todo, pero también nos habla de cómo hay una tendencia
a que estos temas políticos, y creo que no hemos revertido eso, suelen ser cosa de hombres, ¿no? Hablar sobre política, escribir sobre política en redes sociales es un tema que generalmente se asocia más con lo masculino, ¿no? Entonces, parece ser que eso es un poco lo que refleja. También, bueno, se ve la edad de los usuarios, pero esto que dices es bien interesante respecto a decir, bueno, ver cómo escriben. Y eso es algo que las redes no podrían discriminar, bueno, las herramientas no podrían discriminar y que entonces se podrían hacer como estos análisis ya más en detalle para ver la modalidad, lo que escriben, cómo tuitean, la ortografía, o sea, todo esto que luego a uno como analista tú ya dices, ah, ya entiendo, ¿no? Podemos hacer como estos perfiles ya un poco siguiendo Más ciertas finos. intuiciones que más con análisis ya más finos, pero sí, efectivamente, esta mirada global es como una generadora de interrogantes que ameritan ya trabajos más detallados, ¿no? Para decir, bueno, por qué está diciendo esto la herramienta? Y si puedo hacer una segunda pregunta bien cortita, esos datos que tú tienes están disponibles, por ejemplo, si alguien quisiera hacer un estudio sobre eso, tú tienes, podrías poner a disposición, digamos, ciertos corpus o ciertos materiales. ¿Se puede? Em, Mira, estos son datos generados por herramientas que luego son, a ver, las herramientas de prueba que se pueden conseguir, es relativamente fácil el periodo de prueba, ¿no? Después ya hay, bueno, las herramientas pagadas que son bastante caras las suscripciones porque, a fin de cuentas, son herramientas muy potentes para generar información. Entonces, tampoco los diseñadores están así diciendo, bueno, va, te abro, ¿no? Entonces, bueno, luego pueden ser suscripciones muy caras para tener ya un uso, sí, para tener un uso constante. Pero hay una gama de herramientas amplias y donde se puede sacar toda esta información, porque a fin de cuentas lo que estaríamos buscando es tener como esta especie de diagnósticos generales, pero no serían como nuestro fin, sino únicamente como un sondeo inicial que nos ayude a diseñar ya corpus más acotados, a hacer preguntas más específicas, ¿no? También yo lo veo a veces como un dron que puede sobrevolar, ¿no? Una ciudad y entonces, Exacto. bueno, pues el antropólogo dirá, qué bueno, ya tengo aquí la posibilidad de verlo completo, pero yo me voy a meter aquí a ver con esta persona y hablar con él para ver qué es lo que qué es lo que está diciendo, por qué dice lo que dice. Entonces es ahí donde se ve además la importancia de lo multiescalar, por ejemplo, que se maneja mucho en las teorías de la complejidad, ¿no? Por ejemplo, como algo está en diferentes escalas. Entonces, por eso ponía el asunto de, bueno, tienes un pequeño tweet que es como un vórtice de lo que está pasando, pero no está alejado ese tweet de todo lo que está ocurriendo en la Todas red las de redes. Twitter, ¿no? Por ejemplo, en todas las redes. Entonces, por eso destacamos mucho también el valor de este concepto que maneja Bob Hodge, ¿no? De texto clave y joya semiótica, que nos ha resultado una auténtica joya, ¿no? El concepto de joyas semióticas, porque efectivamente puedes tú localizar así como un disparador de otros mensajes y a lo mejor tiene tal densidad y tal riqueza que vale la pena mirarlo. Y eso es algo que a una herramienta se le escaparía, ¿no? Para una herramienta todos son iguales, pero para un analista no. Entonces esto es como parte de lo... Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sobre todo eso nos da una idea de la importancia de la multidisciplinariedad. Ya pienso, ¿cierto, Eva? Sí, claro. Sí, cuando ya vas a hacer ese análisis más en profundidad de todos modos con respecto a los multitemas. Giovanni Olave había levantado la mano. Muchísimas gracias, Adriana, por tus preguntas. Perdóname. Hola, buenos días, buenas Hola, tardes. Giovanni, ¿qué tal? Gracias por la conferencia, muy bien, André. Profesora Eva, quería, bueno, gracias por la charla y también preguntarle esto de la catarsis, si usted considera que tiene algún tipo de función dentro de la democracia, ¿sí? Me interesa esa revisión, digamos, clásica o que incorpora herramientas clásicas a estas interacciones contemporáneas. Entonces, catarsis y democracia, si las puede vincular de alguna forma. Y también el tema de la polarización que ha venido siendo revisado en los últimos 5 años, más o menos. Sobre todo esto de los filtros burbuja, cámaras de eco, ¿sí? Hay como una buena bibliografía ya que discute
ese punto de vista. No sé si usted tiene también un punto de vista acerca de ese tema de la polarización, que pues sigue siendo como una controversia ahí en el campo, sobre todo de la ciencia política, la sociología. Gracias. Sí, muchas gracias, Giovanni. Giovanni. Sí, sí, claro, claro que están vinculadas. De hecho, por eso así titulé a esta presentación, ¿no? De la catarsis lúdica a la movilización social, pensando los fenómenos que ocurren en redes sociodigitales, que existe como algo, un agravio, y por eso les explicaba el asunto de una catarsis como una purga, ¿no? O sea, uno como ciudadano lo ve y quiere expresar y decir y gritar lo que está ocurriendo, y entonces encuentra que no es el único que lo quiere expresar y decir y gritar, que son otros, y entonces, bueno, ahí se siguen, y esto finalmente tiene posibilidades de convertirse esta catarsis en un movimiento social y por lo tanto en un elemento fundamental para la democracia, pero también planteaba, ¿no? Cómo a mi juicio hacen falta ciertos elementos. O sea, no todo se puede quedar en decir y vamos a lavar las redes, porque ahí está todo y ya no necesitamos más. No, tiene que seguir pesando el asunto de la importancia del periodismo digital, tiene que seguir habiendo como esta vinculación entre lo presencial y lo digital, lo que se vio y se ha repetido mucho, por ejemplo, que Yo Soy 132, sí, fue un movimiento muy importante, pero lo fue también porque existían los 131 estudiantes que dieron la cara, que se pusieron, que estaban allí y que después fueron asambleas y que organizaban también sus propios debates. Entonces no fue únicamente un movimiento de redes, ¿no? No fue una catarsis que pasó por lo digital, sino que tiene que combinarse. Pero desde luego es muy importante que tengan todos como un mismo canal colectivo para que se pueda como compartir esta necesidad o de purgarse, ¿no? Y de eliminar lo que a su juicio, bueno, lo que causa indignación, pues, las emociones colectivas, ¿no? Por eso está mezclado catarsis como parte de una emoción y que provoca una liberación placentera con la posibilidad de convertirse en una movilización, ¿no? Emoción mueve, de movilización pues también te mueve y por supuesto pues la democracia cuando es respetada y cuando tiene algo positivo pues es placentera, ¿no? Muchísimas gracias, Eva, por esa respuesta. Muchísimas gracias, Giovanni, por la pregunta. ¿Tenemos más preguntas? Yo tengo una pregunta. Silvia. Pero no consigo no el es... numerito. Ok. Bueno, Silvia, si estás de acuerdo, vamos a dejar hacer la pregunta a Yanira y luego entonces sí, va claro. Silvia. Ok. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Profesora Salgado, mi pregunta tiene que ver con el rol de la censura. Es decir, en este medio de multiplicación, los factores de contención que las propias plataformas tienen que generar, ¿no? Sobre todo en el caso concreto, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? La prohibición, dejar afuera al expresidente Trump, ¿no? Frente a la gran crisis de la democracia que se planteaba, ¿no? O, por ejemplo, la inserción de elementos para calificar ciertos contenidos como falsos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Bien, la pregunta tiene que ver con el rol de la censura. Estamos hablando de medios con una increíble propagación de información, ¿verdad? Pero también vemos que hay mecanismos de contención, ¿no? A veces posiblemente necesarios. Lo que quería saber era cuál era su opinión. Concretamente, planteaba el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos, el caso del presidente Trump, ¿no? Donde se le aplica una censura con relación, por ejemplo, al uso de Twitter, o, por ejemplo, las notas que se inscriben para indicar que algún contenido posiblemente sea un contenido de tipo falso.
Sí, sí, muchas gracias. Bueno, sí es un tema también muy interesante, ¿no? Para pensar en redes, pero yo creo que son como distintos niveles el asunto de la censura a Trump como usuario de Twitter y la censura que se hace en las redes para el manejo de ciertos temas sobre los que se puede o no se puede hablar, ¿no? Yo ponía en la presentación, por ejemplo, cómo la información en torno a la Casa Blanca de EPN cómo quedaron bloqueadas, ¿no? Todos los temas que tenían que ver con Peña Nieto. Y entonces se les escapa el asunto de Gaviota o Angélica Rivera o eso, porque probablemente pues todo esto está monitoreado todo el tiempo, ¿no? No es un asunto libre de que no estén allí viendo, y sobre todo en periodos electorales. Hay empresas completas dedicadas a estar monitoreando, visualizando para ver si de repente un tema se vuelve así como tendencia, a ver qué está pasando y le mandan ahí como otro tema que lo pueda, como dicen, tirar el hashtag, ¿no? Entonces es una forma de censura. Otra forma de censura es, bueno, con toda esta intervención de usuarios automatizados, de bots, ¿no? Que también hay, es otra forma de censurar lo que las redes estarían libremente expresando y esto en todos los sentidos. Pero los propios usuarios también, bueno, hay censura también a diferentes escalas, ¿no? El que bloquea a otro para decir no me puedes seguir aunque la red sea pública, eso es una forma también de censurar y son denunciados, ¿no? Entonces, es aquí como muy interesante ver cómo las propias herramientas, las propias redes van generando sus mecanismos de decir, bueno, a quién bloqueo, quién sale, quién me ve, quién no me ve, tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar. Pero lo que pasó con Trump respecto a que le fue eliminado el uso de la red y que tuvo que ver con estos episodios de la Casa Blanca, allí sí me parece pues algo que requeriría también mucho pensar, porque entran en juego varias cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué derecho tendría una red de bloquear a un usuario? Pero por el otro lado, también como el peligro que implica de que cualquiera pueda tuitear, ¿no? Y generar este tipo de reacciones en cadena como lo que allí se dio. Entonces, sí, el tema de la censura da para mucho pensar. La pregunta es sin duda muy interesante y sí tiene mucho que ver esta reflexión para decir, bueno, cómo podemos valorar o evaluar el papel que están teniendo las redes sociodigitales en una mayor o menor expresión o salida de los movimientos democráticos. Pero lo que sí es un hecho es que finalmente esa censura pues puede radicar tanto en los mecanismos reales de la propia red de a quién bloquean y otro tipo de censura también en el mundo presencial, ¿no? Cómo callan periodistas, cómo bloquean gente, cómo puede haber infiltrados en manifestaciones y todo, porque pues esto es así como la visión bonita, ¿no? Aquí está todo esto, todo el mundo tuiteando feliz y contento, pero sabemos que también el poder, ¿no? Finalmente quienes detentan el poder no están allí como esperando tranquilos a ver ahora cómo se organizan, ¿no? Están viendo sus formas de intervenir y eso es lo que se puede ver en la historia de Twitter, ¿no? Que es corta, pero ha sido como muy accidentada y hay de todo, o sea, puede haber desde esta explosión donde se vio muy interesante todo como el trending topic estaba como siendo libre y feliz, todo transcurría y la gente veía de qué se enteraban, hasta también el asunto, por ejemplo, de la comercialización que se empezó a hacer de los trending topics, ¿no? Porque se empezaron ya a vender estas posibilidades de estar en la lista. Entonces, esto también es una manera si quieres, simbólica de estar censurando, porque la opinión pública generada de manera libre y auténtica, pues ahora tiene que competir, ¿no? Con quienes están pagando para figurar ahí en el mismo nivel. Entonces son varias cosas que se pueden ahí poner a reflexionar sobre la comercialización, sobre cómo la intervención de usuarios automatizados, sobre la vigilancia, sobre lo que se publica y sobre pues, la posibilidad o no de bloquear usuarios. Y que bueno, también depende de qué usuarios, ¿no? Puede constantemente uno se mete a redes y ves ahí que han sido bloqueados usuarios, claro. Si el usuario es un usuario como fue Trump, ¿no? Con todos sus millones de seguidores, pues sí, el tema genera como mucho debate, pero no sería la primera vez que a alguien le cierran su contenido. O sea, ¿cuántos periodistas hay que constantemente les bloquean el uso, ¿no? De las redes o les suspenden allí su uso de YouTube, por ejemplo? Entonces, sí, es un tema que hay que estar viendo con mucha seriedad, el de la censura. Muchísimas gracias. Vamos entonces con la pregunta de Silvia.
Bueno, primero, Eva, felicitarte, creo que nos diste un súper panorama, ¿no? De toda esta problemática que implica estar trabajando, ¿no? Con información que circula básicamente en estas redes sociodigitales, y creo que, bueno, este panorama que nos diste súper interesante, y ahí ¿no? Hay varios temas que tocas tú que son súper relevantes, ¿no? Y creo que, bueno, todo esto que tú mostraste de cómo ahora, ¿no? En este ámbito de la política, ¿no? A partir también del uso de las redes sociodigitales, ha habido más participación, como las cuestiones que se han logrado, ¿no? Es decir, toda esta parte que creo que es fundamental, ¿no? Y que creo que en cierta manera también ayuda un poco a contrarrestar a mí a veces lo que me preocupa mucho es como que todavía existe esta visión apocalíptica, ¿no? De las redes sociodigitales, y de que las redes, lo que circula ahí otra vez es básicamente desinformación, son las noticias falsas. Esto no quiere decir que no, en momentos obviamente circula, ¿no? Circulan muchas de estas noticias falsas, y bueno, todo lo que es, ¿no? Ahí se habla del contexto de la posverdad, y otra vez ligado a toda la cuestión de los intereses, el capitalismo, la globalización. Y lo digo porque aún con colegas cercanos, ¿no? Que trabajan también hasta en el ámbito, ¿no? De la comunicación, sigue todavía persistiendo, ¿no? Esta visión como a veces hasta diabólica, ¿no? De las redes sociodigitales, ¿no? Y creo que tú lo que nos muestras es, ¿no? Ver cómo también tienen este lado, ¿no? Positivo, y este lado que es muy importante rescatar, ¿no? Y creo que más bien, más que ponernos de qué lado estamos, o somos apocalípticos o integrados, ¿no? Que lo que hace falta también son como estas políticas, ¿no? Estas políticas públicas y políticas comunicacionales para contrarrestar esto, ¿no? Es decir, y creo que, por ejemplo, no sé, en el caso de Uruguay, yo sé, ¿no? Que ha habido toda una iniciativa ¿no? Del propio, desde la parte, ¿no? Del gobierno de estar, ¿no? Continuamente, ¿no? Contrarrestando toda esta desinformación, todas estas noticias falsas. Aquí en el país no lo vemos, si bien hay iniciativas como tú ya las que has mencionado, ¿no? Todavía falta, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta va hacia allá, ¿no? ¿Cómo hacerle, ¿no? Es decir, para ir contrarrestando también todo esto que circula, y esta visión, ¿no? Otra vez negativa de las redes sociodigitales, y sobre todo nosotras, ¿no? Nosotros como analistas del discurso, es tratar, ¿no? De decir, bueno, qué es lo que también se puede mostrar, ¿no? De lo que se logra, ¿no? A través de la participación en las redes sociodigitales, ¿no? Para poder un poco contrarrestar esta visión. Gracias por tu pregunta, Silvia. Bueno, pregunta, comentario, en realidad. Sí, tienes toda la razón. O sea, sí existe en muchos lados esta visión apocalíptica de que las redes solo están allí para mentir y que todo circula, pero es parte de los mecanismos también de censura, ¿no? Finalmente, de asociarlas aquí con este desprestigio de que todo lo que allí circula es basura, es ataque, es odio, ¿no? El odio en las redes, etcétera. Pero por eso también yo hacía esta reflexión de cómo, bueno, el mecanismo está ahí, finalmente está, a veces como que se duerme, ¿no? Pero sale a hacer frente a las circunstancias cuando se requiere. Por eso me parecía tan interesante lo que ocurrió en el 2017, porque yo creo que sí veníamos de un poco como de desencanto en general del potencial de las redes, porque se va mucho también como en pequeños infiernitos, ¿no? O sea, lo que vemos nosotros de los fenómenos de los lords y las ladies, que ya han trabajado varios colegas. Entonces todo el mundo, Lord fulano, Lady sutana, y entonces viene la indignación y todo el mundo le tira, y ya ni siquiera días, ¿no? Horas después se duerme el asunto. O sea, eso también es como
ser a veces, adular demasiado el potencial de las redes, porque no porque aparezca ahí ya con eso basta, ¿no? Para que algo tenga posibilidades de seguir adelante. Por eso me parece tan interesante el tema o de lo que ocurrió con la Casa Blanca, porque se combinaron varias circunstancias, porque no ha sido tampoco como el único tema o agravio o hecho de corrupción, ¿no? Que ha sido como tan relevantes, lamentablemente estamos llenos, ¿no? Pero este especialmente fue así como que combinaba todo, pero se fue así como la articulación de diferentes cosas, lo que pasaba, por ejemplo, con la prensa digital, ¿no? Y bueno, con la prensa en general, y por eso yo creo, y no porque esté en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dando clase a muchos estudiantes de comunicación que seguimos manejando o adulando el papel del periodismo digital, sino porque creo que verdaderamente hay que reconocer el papel, ¿no? Que tiene la fuerza que sigue teniendo el periodismo serio para sumarse a todas estas formas de contrarrestar lo que pasa en las redes. Por eso me parecía también interesante hacer como esta reflexión de cómo unos y otros se deben de estar combinando. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2017 con el verificado 19S, me pareció así como un experimento de lo más interesante, experimento social, y no fueron las redes solas, ¿no? O sea, en realidad fueron los periódicos digitales que utilizaron a las redes para decir, vamos a estar cerciorándonos de que esto sea cierto o no sea cierto. Y eso mismo se hizo después, cuando fue el verificado 2018, de los primeros que recuerdo era, por ejemplo, el debate. ¿Qué fue cierto de lo que dijeron los candidatos y qué no fue cierto? Y esto fue fundamental, porque entonces algo que que ocurría en el mundo presencial y donde todo el mundo llega, como ya sabemos, ¿no? Y con todo la audiencia posible. ¿Y cuántas candidaturas no se han caído en los debates, ¿no? Porque alguien puede llegar y decir una carpeta y sale, ¿no? Una cosa u otra. Y entonces aquí salió este experimento de decir, bueno, vamos a ver qué de lo que dijo este candidato fue cierto y qué no fue cierto. Y entonces esto como que la gente entonces también empieza a valorar, tener como más precaución con lo que están manejando. Yo siento, por ejemplo, que el envío de noticias en WhatsApp, al principio de la pandemia, cuántas cosas nos llegaban que eran así como falsas, ¿no? Y yo creo, a lo mejor esto es desde mi muy particular experiencia fenomenológica, pero como que la gente ya se lo piensa 2 veces antes de tuitear, ¿no? O de mandar un WhatsApp respecto a qué es cierto, qué no es cierto, porque pues solamente ir combatiendo la posverdad o fake news, pues requiere de una ciudadanía informada, ¿no? Alguien decía que si pienso que catarsis está ligada con democracia, sí, catarsis sí, pero más que nada inteligencia también, ¿no? Entonces tiene que haber una población informada, una población que sabe sus derechos y que también sabe el riesgo en el que se mete y cómo pueden ser utilizados para esparcir este tipo de noticias falsas que pueden ser tan delicadas. Entonces sí creo que se requiere una combinación de varias cosas y que entonces las redes no es como justo cargarles todo el peso, ¿no? De que, bueno, aquí solamente pasa esto, pero también lo contrario no sería justo, cargarles toda la responsabilidad de que con las redes todo van a tener que hacer. Tiene que ser una combinación de todo, ¿no? Redes, periodismo, educación, ¿no? Entre la población y los usuarios para que finalmente pues vayamos poco a poco ir quitándonos de encima tantas problemáticas y como dirían los compañeros que organizaron el coloquio, ¿no? Tantas crisis latentes en América Latina. Así es, son latentes, siempre están esperando para explotar. Eva, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Tengo una pregunta en el chat y luego tenemos una pregunta de Fabio y una de Rick. En el chat, qué pena, Karen Cárdenas nos pregunta si, Eva, ¿tienes alguna opinión acerca de la crisis en Colombia? Si has podido estudiar esto, el tema de corrupción, venta y compra de votos o de la ausencia de libertad en la prensa en este país. No tengo información lo suficientemente enterada o avalada y no vaya yo aquí a caer en decir algo de fake news. Sí, me disculpo, pero no estoy
muy al corriente de lo que ahí ocurre, pero bueno, la idea también de estos encuentros es finalmente ¿no? Compartir o ver o alentar o que se vayan dando pues problemáticas similares, ¿no? Seguramente. Sí, análisis comparativos, ¿no? De país a país que son tan viables, porque vemos que justamente esas crisis son como compartidas y por eso es que queríamos hablar de América Latina, incluso el Caribe, porque vemos que vienen, ¿cierto? Que surgen y resurgen y están ahí como latentes. Como tú decías, se duermen y luego regresan y luego nos dan la sorpresa de que ahí están. ¿Ah? De que no se Fabio, había visto, ¿no? sí, exacto. Fabio Barrera, entonces vamos a darle la palabra para una pregunta. Sí, buenas tardes, doctora. Pues antes que nada agradecerle la invitación, siempre muy interesante. Y ahora que platicaba precisamente y hablaba de un poco de esta reeducación o quizá en este sentido de aprender también a usar las redes sociales, me preguntaba desde antes, bueno, ya hemos visto mucho cómo afectan las redes sociales a la vida de los usuarios, ¿no? O cómo las redes sociales, el filtro burbuja, estas webs ocultas, la dark web, web profunda, todas estas cosas afectan a nuestra vida, pero ¿cómo nos afecta, cómo afectamos nosotros o cómo afecta el usuario a las redes sociales? También una pregunta que me hacía, porque pues hablando de esta memoria colectiva que decía usted, que parecía que había detrás siempre una memoria colectiva, este compendio de cientos conocimientos políticos, culturales, etcétera. Yo pensaba, por ejemplo, en uno de los tags que también se popularizó después de lo que sucedió en Ayotzinapa, que era, nos faltan 43. Y después, precisamente con el tiempo, cuando se politiza, cuando se polariza, cuando estás contra mí o estás con ellos, se transforma este tag y tenemos ciertos contextos en los que se utiliza como broma, ¿no? Por ejemplo, nos faltan 43 días para Navidad, nos faltan 43 días para el estreno de tal película y ahí no es tanto la red, no es la red que esté censurando, no es la red que esté llevándonos hacia allá, sino es precisamente el uso que le está dando el usuario a ese instrumento como red social el que la lleva, el que deriva en estas dinámicas, ¿no? Y, por ejemplo, la transformación misma de la red, yo me acuerdo de por ahí del 2015, 2014, cuando yo comenzaba a trabajar y presentaba mi anteproyecto para la maestría, me decían en aquel entonces, la red es algo que va a pasar como pasó Metroflog, como pasó los chats, los foros, el famoso Messenger. Esto es algo que va a pasar, pero no, vemos que cada vez se va fijando y que se va fijando más y más y más. Y parece que uno de los grandes, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Una de las grandes virtudes de las redes sociales, precisamente de estas redes sociales, es que además de conectar usuarios, van evolucionando junto al usuario. En aquel entonces yo recordaba que Facebook era simplemente una imagen en la que veías ciertas cosas de tus amigos, de tus colegas, y después se abre al mundo, ¿no? Las páginas vinieron a ser un boom enorme, un desarrollo editorial muy fuerte, de tal manera que ahora los medios de comunicación se vierten a las redes sociales, pero precisamente a raíz de estas redes sociales, a raíz de la influencia del usuario, ¿no? Del usuario que exige que se vaya por cierto camino, que se vaya por cierto lado, que bueno, también es parte de la red que lo va llevando, ¿no? Que lo va conduciendo. Por ejemplo, la censura, hace poco veía yo también cómo había el uso de la palabra negro, de la palabra maricón, de ciertos insultos homofóbicos, racistas, cada vez se van censurando más en Facebook. Un amigo me reclamaba y me decía a mí, porque estudio las redes sociales y no sé por qué pensaba que yo me tenía que reclamar a mí, me reclamaba porque tiene otro amigo al que le dice negro, ¿no? Y entonces al comentarle en su perfil decía, pinche negro, hoy no te vi. Y en el contexto mexicano sabemos que eso extrañamente es muy afectivo, ¿no? Entonces, me decía, bueno, hay mucha censura, ya todo está mal, no está bien, y entonces comienzo a ver que la gente comienza a trabajarlo de otra manera para evadir precisamente la censura que está poniendo la red.
por ejemplo, en lugar de negro, escriben la palabra con N, en lugar de decir prieto o cualquier otro insulto racista hacia las personas morenas, es la gente color cartón, la gente color humilde, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que también el usuario se resiste, ¿no? El usuario se resiste y transforma la red social. No sé, es algo que me venía a la mente ahorita, que precisamente hablaban de la censura. Sí, muchas gracias por tus comentarios, siempre muy interesantes, Fabio. Mira, sobre lo primero que dices, me hizo recordar este concepto que le hablan sobre el hackeo de los sentidos, que justo hay un estudiante que está haciendo una tesis conmigo también, Astrid Gutiérrez, que justo está hablando de este hackeo de los sentidos, ¿no? Hackear. Entonces, como algo que puede ser hecho con una intención positiva o de reivindicación o de rememoración o de lucha, como decir, nos faltan 43, de repente se vuelve una expresión allí coloquial para expresar problemas existenciales, ¿no? Entonces, y pasa también lo contrario, ¿no? Como muchas veces, y eso se veía mucho en las elecciones del 2018, como por un nuevo PRI y que te va a seguir teniendo igual, o ya cambiamos, ahora cambiamos de auto gracias a ti. O sea, cómo se iban dando estos diferentes sentidos en uno y en otro, porque finalmente, pues en la red del otro lado, pues están usuarios pensantes y con mucho raciocinio y mucho, con muchas ganas de participar. Pero otra cosa que decías también, mientras te escuchaba, pues todo esto, por eso es tan importante recurrir, ¿no? A teorías de la complejidad para estar viendo cómo los mensajes se autorregulan a sí mismos o se replican o se pueden ver a diferentes escalas, o cómo cuando estás viendo el tweet de una persona, cómo puedes ahí entender muchas de las dinámicas que están pasando en la sociedad en general, ¿no? Y no hay que, lamentablemente, esta es como la parte bonita de las redes, pero también está toda la parte de discriminación y polarización en esta, que no es de las redes nada más. O sea, somos una sociedad alta y lamentable y tristemente muy racista, muy polarizada, que discrimina, y por eso les ponía yo estos ejemplos de cómo cuando se dio lo de la Casa Blanca, mucho del interés por participar o de la, era porque de repente está ahí también como el mensaje racista y polarizado, y cuando vemos en los trending topics, ¿no? De que pasa esto y este señor lo sorprendieron robando o tal, vemos y se filtran muchos de estos mensajes de polarización y de ataque y de discriminación al otro, ¿no? Entonces, bueno, estos, como tú dices, pues son esos intentos por ir regulando que da lugar a que el mote cariñoso que tú le das a tu amigo, pues finalmente puede ser filtrado y ya no le llegó, pero pues poco a poco se va regulando y a lo mejor esto que tú dices es un mote cariñoso, a lo mejor lo piensan 2 veces y dicen, no, ya no lo vamos a decir de esta manera. Y poco a poco todos van ahí cambiando, porque también creo que se trata de ir reflexionando sobre de cómo este discurso colectivo, esta conversación social, nos tiene que ir impactando cada uno, ¿no? a nosotros mismos. Pero entonces sí, a tu comentario yo lo pensaría mucho desde este concepto del hackeo que se da en los discursos, ¿no? Y cambiarles por completo el sentido para el cual estaban hechos. Y reafirma mucho este concepto que les planteaba yo sobre el asunto del humor, ¿no? De cómo se busca no un objeto hacia el que se dirige el humor, sino la causa. Entonces, que muchas veces esta causa del humor puede radicar en la discriminación, en una polarización ya, y que, bueno, pues a veces puede tener un objeto de, bueno, vamos a hablar del corrupto, pero vamos a hablar del corrupto porque nos están aquí como ofreciendo una plataforma en la que nos podemos sentir más o menos como divertidos y sacar aquí nuestra frustración, porque también por eso hablaba de la catarsis, porque muchas veces es como esta salida colectiva de que a veces se vuelve como una olla express, ¿no? A veces es la única manera de sacar la indignación cuando no se tienen las condiciones reales para eliminarla, para frustrar. También por eso me parecía muy interesante lo que pasó en el 2018, porque
toda esta posibilidad y queja y molestia que había de la población hacia la corrupción, había un episodio real en el ambiente que eran las elecciones. Las elecciones finalmente eran algo real y era mundo presencial completamente. Y estaba puesta la posibilidad, ¿no?, de que con el voto se pudiera dar un mensaje contundente a partidos o a gobernantes o a sistemas que, bueno, habían estado con resultados pues un poco cuestionables. Entonces, por eso es aquí que se dio esta combinación, no únicamente de la efervescencia de la gente en las redes, sino la posibilidad de transformarlo en algo real, la combinación otra vez, ¿no?, lo digital y lo real, que es tan importante. ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Solamente para preguntarle a Eva si está trabajando actualmente el proceso de polarización que se está dando en México en este momento. Si está estudiando eso también. Me interesaría para hacer estudio comparativo. Sí, lo estoy estudiando, ¿no? Desde luego es que es difícil no meterse con eso, pero Exacto. tantos fenómenos tan interesantes que están pasando ahorita aquí en México que no sabe uno ni por cuál comenzar, ¿no? Pero sí, está ahí en la mira, ¿no? Ok, entonces te puedo escribir. Ok, ¿y cómo no? Viste que te van a escribir. Bueno, entonces una última pregunta para Rick y María Susana. Sí. Sí, buenas tardes, gracias. Estoy alzando la mano a la antigüita porque me gana la tecnología y todavía no sé alzarla tecnológicamente, pero muchas gracias que me vieron y pues muy amable en darme la palabra. Eva, pues felicitar a Eva, como siempre, pues muy brillante su participación, su ponencia, muy interesante y también muy provocadora, que creo que eso es inevitable en Eva. Lo que señala es provocadora definitivamente. Y mi comentario va en este sentido. A mí me llama mucho la atención desde la comunicación, que es mi especialidad, precisamente el fenómeno de emparejar todo lo que son las apariciones tecnológicas con avances de comunicación y avances de comunicación entre los humanos, entre la parte. Y entonces, cada aparición, pues me voy de la imprenta, pero de antes, pero digamos, la tecnológica en comunicación, desde la imprenta y todo lo demás que ha seguido, como es el ferrocarril, las rotativas, en fin, todo lo que va en el sentido de procesos periodísticos y de comunicación, pues los aplaudimos, son avances en la tecnología. Pero todo ello también tiene un impacto en la cultura y en el desenvolvimiento de lo social y de el humano. Entonces, yo un poco le preguntaría a Eva si, tomando ahora sí las ventajas de un avance tecnológico, ver cuando estamos analizando el discurso, acentuar el uso que se le da a la tecnología, porque ahí es donde está el meollo de lo que se está diciendo. Es muy positiva la aparición como herramienta, pero también muy positiva para la aparición de una serie de herramientas, de instrumentos, como por ejemplo, que podemos estar ahorita en muy distintas latitudes y que nos estemos comunicando. Entonces, esa parte tan positiva de la aparición en el uso y específicamente ya con Twitter, porque nos enteramos de muchísimas cosas, por la discusión, por la arena comunicativa que se da en Twitter, entonces la centralidad de la participación del sujeto y mirar un poco más lo que estudias con el emparejamiento en la cultura en donde se desarrolla la aparición tecnológica. ¿A dónde voy con esto? Reflexiono un poco si podíamos o no, eso nada más es una reflexión abierta, considerar a estas redes sociodigitales y en especial el Twitter, que ha gustado tanto, que se usa tanto, como una extensión del hombre a lo McLuhan, digamos. Si también podemos entenderlo que su discurso comparte el concepto de creatividad de Chomsky en creatividad y transformación de lenguajes. Si pensar por ahí
que este discurso tiene también muchos visos antropológicos, porque entender a Twitter como una arena discursiva nos lleva a la arena política, a la social, a todo. Y como una arena que magnifica las prácticas culturales, porque ahí, en esa comunicación de sujetos, se está reflejando precisamente las prácticas culturales. Y entonces, por ello, además de la necesidad de comunicación imperiosa y que por eso todo esto, pues, viene también, las características específicas, ya no solo en redes sociales, sino de Twitter, permite lo de los rumores, los chismes y todo lo que es propio de una sociedad y una cultura. Entonces, se abre un mundo de posibilidades. No quiero sonar como eslogan de banco, pero se abre un mundo de posibilidades. Pero Eva, en algún momento, con la teoría de la complejidad que manejas, ¿has pensado en fortalecer el acento del sujeto y su cultura para explicar el discurso en Twitter? Susana, me pones una pregunta que daría como para varias. Sí, para que hagamos otro proyecto conjunto todo Latinoamérica. Sí. No, es Sí. que has dicho muchas cosas y conforme te escuchaba me venían muchas otras ideas de temas que no abordé porque el tiempo es implacable y de por sí tomé ya mucho de su tiempo, pero sobre este asunto de la relación con el sujeto y cómo aborda y la relación con la cultura, mencionabas el ferrocarril o mencionabas el periódico, pues sí, determinaron cambios en el humano y ahorita cómo estamos como seres humanos como resultado de toda esta tecnología, estamos ya sujetos a otra forma de percibir el tiempo, la distancia, vivimos en la angustia, queremos saberlo todo ya, no hay manera de que si estás viendo una película, quieres ver en ese momento quién es, por qué está, cuántos años tiene, con quién se casó, con quién se divorció, si estás leyendo un libro, luego estás ahí checando, estás al mismo tiempo viendo, ¿no? 4, 5, 6 cosas al mismo tiempo, o sea, también hay como esta idea, angustia de la inmediatez, y también está como esta uniformidad, a veces hablaba de las emociones, ¿no? Por ejemplo, hablando de la cultura, no, entre los muchos temas que te digo que hablabas y que se me han venido y que se me agolpan ahí, por ejemplo, el asunto de los emoticones o los stickers, ¿no? O sea, es la expresión de las emociones. Ahora ya tienes ahí un catálogo y le picas a ver cuál te da como mejor lo que tú quieres expresar. Y ahí está. Y entonces tienes toda la indignación y buscas la carita así, la roja, ¿no? Que le salga bonito, para que vean cuán enojado me siento de tal cosa. Y dice uno, ¿verdaderamente estás molesto? ¿Esto te está ayudando a canalizar tu enojo? ¿O estás ahí nada más dándole clic a algo, ¿no? De manera autómata y ya con eso lo hiciste y se te pasó. O hay una auténtica expresión de enojo de todo esto. Es que son muchos los temas, pero sí, desde luego también podría pensarse esto en la dimensión de lo que ocurre con el sujeto y cómo nos vamos también transformando unos a otros, porque no es solamente que el hombre modela la tecnología, sino viéndolo como discurso, también la tecnología está remodelando al hombre. Así es. Y a su forma de ser y de pensar y de interactuar y de razonar y de todo eso, ¿no? Y a su falta de capacidad a veces para concentrarse y te puedes indignar muchísimo, pero llega otro tweet y se te pasó y se te olvida, ¿no? Sí. Y ya estás con lo que sigue. Entonces sí, es que es muy, muy interesante tu pregunta, pero da para seguir ahí pensando. Gracias. Ok. No, gracias a ti, Eva. Muchísimas gracias a ambas. Vamos entonces a dar la palabra a Rick y terminamos entonces con esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Andrea. Antes que nada, felicitar a la gran doctora Eva Salgado por esta maravillosa y virtuosa ponencia sobre pues toda esta cuestión lúdica y movilización social a partir de todo este fenómeno de la pandemia. Gracias, doctora. Yo tengo una pregunta que no sé que me ayude a ordenar, porque más bien está ubicada y ahorita escuchando la pregunta que le hizo la doctora María Susana. María Susana, sí. Doctora. Entonces, doctora Eva Salgado, pues maravilloso todo y me da
pues la inquietud de preguntarle cómo ahorita yo trabajo con chicos en una secundaria, soy maestro de música de artes y precisamente antier, les decía que, bueno, uno ha tenido que regresar a los pizarrones, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión pedagógica, ¿no? Cómo todo esto que nos ha hablado influye directamente en este regreso presencial, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Desde los niñitas, niñitos, hasta los jóvenes estudiantes, hasta las universidades, los mismos posgrados, todo. Entonces, hace 2 días, pues uno tiene que regresar análogamente, ¿no? A llenarse de gis en el pizarrón y escribir notas y bueno, los niños ya tienen una animadversión por los cuadernos y todo, lo cual pues yo les digo que hasta ecológicamente también es justificable, ¿no? Pero bueno, eso pues todo estamos destruyendo hasta con los celulares, toda la energía que estamos gastando y todo, pero para no extenderme y perderme en la pregunta que quiero hacerle, doctora, es ¿de qué forma se puede reconciliar? Porque mencionaba lo de los niños y que no sueltan pues su celular, ¿no? Y lo cual a mí me parece pues excelente porque ellos, o sea, y es una reacción inmediata de cómo antes en la educación a distancia, pues la herramienta principal era esto, ¿no? Los celulares, las computadoras a través del internet. Y bueno, en medios precarios, yo trabajo en una escuela pública, pues a veces los niños con lo que tuvieran, ¿no? Con un celular quebradito y como fuera, pues tenían que atender la clase y participar y todo, ¿no? A veces no tenían la banda suficiente para prender una cámara, ¿no? Y bueno, de alguna manera todo esto, se dio un fenómeno hace 2 días y les dije, bueno, en lugar, pues no me hacían caso, ¿no? De escribir en el pizarrón. Dije, bueno, pues agarren el notepad del celular o lo que tengan y hagan ahí su partitura. Entonces, 2 pequeñas, la niña Andrea y la niña Edith, me hicieron una partitura, ¿no? Dibujada así en el paint del celular, lo cual se me hizo maravilloso porque estábamos viendo otra vez la fusión entre la educación a distancia y la educación ya presencial. La pregunta ya concreta, si puedo llegar a ella y no perderme, doctora, para no hacerles perder mucho el tiempo, es de qué manera usted con todos estos pues sabios investigaciones que nos ha dado a conocer, cómo se puede conciliar o reconciliar el regreso presencial, ¿no? A las escuelas de todos los niveles, ¿no? Desde educación básica hasta universidades, y la utilización de estos medios, inclusive también cómo las supuestas autoridades, ¿no? Pueden entender que ya las cosas han cambiado, que las niñas, que los niños, que los jóvenes tienen que tener también en el aula, ¿no? Un dispositivo y estar de alguna manera híbridamente, aunque esté presencial, ¿no? ¿De qué manera usted propondría esa reconciliación entre la educación a distancia y la educación presencial? Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro, por su pregunta pues muy interesante y además, bueno, mi reconocimiento a usted que está trabajando desde otro frente, que es no verlo desde lo que pasa así como en las redes, sino estar ahí en carne propia viendo o trabajando con estos jóvenes usuarios de redes sociodigitales y futuros, bueno, no futuros, ya desde ahorita ciudadanos potenciales, ¿no? De lo que está pasando, porque también refleja mucho de lo que hay en el mundo de las redes sociodigitales. No todo es movilización social, también hay todo este intercambio y no hay que olvidar aquí que pues pasaron por la pandemia y entonces y por el confinamiento, entonces se cambiaron muchísimo de la relación que tenían entre estos jóvenes con las redes sociodigitales y se volvieron para muchos de ellos pues prácticamente como su única posibilidad de escape de las condiciones de confinamiento en los que estaban con la pandemia. Nosotros hicimos hace poco un estudio para el Instituto Federal de Telecomunicaciones que está en línea, que se puede consultar, justo donde estábamos viendo como el impacto de las redes sociodigitales entre los niños y los adolescentes y los jóvenes y bueno, todos, ¿no? Y salían muchos de estos temas, ¿no? De cómo ya para los niños fue como un proceso donde les cambió mucho la manera de percibir el mundo real y de las ganas de estar interactuando
con el mundo y la forma en que conciben la educación. O sea, también hay que estar ahorita, y creo que su pregunta viene muy oportuna, porque todo esto que estamos diciendo y que ya era así como una gran explosión y lo que ocurría en relación con la forma en que se usan las redes, hay que pensar ahora en los efectos que tuvo la pandemia sobre todos estos jóvenes conectados y como única válvula de escape para todas sus insatisfacciones que fuera el uso de sus teléfonos, y donde también se generan pues muchas otras cosas de discriminación y de exclusión, ¿no? El que no tiene el teléfono lo suficientemente potente para que pueda conectarse y se le cae y tiene la pantalla quebrada y entonces se siente más, se siente menos. Entonces, creo que invocar o hablar de redes sociodigitales o Twitter o todo esto es así como algo muy serio, y hay ahí crisis latentes verdaderamente que se tienen que explorar, ¿no? ¿Qué está pasando con todos estos jóvenes? ¿Con quién se comunican? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se educan? ¿Cómo se forman? ¿Cómo expresan lo que tienen? Y cómo finalmente vamos a conseguir que ellos, y es ahí la responsabilidad grande de la educación, por eso hablaba de la relación de la democracia con la educación, cómo se van a convertir en ciudadanos capaces de expresar, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades y también de contribuir a que se resuelvan? Porque pues si no, también estamos frente a una sociedad que se está convirtiendo en usuarios lúdicos de las redes sociodigitales. Y todo este fin de buscar el placer nada más, ¿no? La interacción, pero sin una posibilidad de darle una salida hacia el uso para la solución o satisfacción o expresión, por lo menos, de las necesidades colectivas. Entonces, pues mucha suerte con su tarea. Qué bueno que se está usted llenando las manos con gis en el pizarrón, y sé que lo seguirá haciendo. Y mi reconocimiento, y bueno, y espero que estas ideas le sirvan de algo en su tarea. Muchas No, pues gracias. muchísimo, maravillosa su ponencia, doctora Eva Salgado. Muchas gracias. Gracias por permitirme la participación. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Eva, por esa presentación riquísima. Riquísima, quiero decir, de enorme riqueza. Y en la cual estuvimos todos, no solo muy pendientes de todo lo que estábamos descubriendo, sino también muy activos, y pienso que todo esto nos permitió darnos cuenta efectivamente que compartimos realidades, compartimos esas crisis latentes efectivamente, y que esos análisis comparativos multidisciplinarios están a la hora, ¿cierto?, de nuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas aquellas y aquellos que hicieron preguntas, a todas aquellas y aquellos que estuvieron con nosotros, y los invitamos a acompañarnos en la próxima sesión, que va a ser la sesión de junio, que es la sesión en la que vamos a darle la palabra a los jóvenes investigadores. He enviado entonces una propuesta para que nos envíen, nos hagan llegar entonces las propuestas de sus jóvenes investigadores. Henry y yo estamos muy pendientes de todo esto, ya empezamos a recibir las primeras, les agradecemos mucho, y esperamos que sea verdaderamente un evento en el que ya podemos empezar a, digámoslo así, lanzar esas nuevas generaciones. Nos encantaría. Muchísimas gracias. Eva, ¿tienes algo más que decir? No, solamente agradecer a todos su atención, sus preguntas. La verdad es que me ayudan a seguir pensando. Son temas realmente muy interesantes. Espero que les haya dejado algo esto, y les agradezco mucho la oportunidad, porque realmente fueron así como una posibilidad de compartir algo que me está ocupando desde los últimos 10 años, ¿no? De que empezó así minúsculo. Me acuerdo todavía cuando la primera vez que estaban los mineros atrapados en Chile, y entonces empiezo a ver los noticiarios y decían, hashtag nos manda desde no sé quién mineros, y dije, ¿qué es eso? Eso lo tengo que estudiar, ¿no? Y bueno, hemos llegado ahora a esto. Entonces sí, ha sido para mí, la verdad, muy, muy emotivo poder participar. Le agradezco a los colegas, a amigos, estudiantes, tesistas, y a todos los que no conozco, pero que espero conocer personalmente algún día, sus minutos de atención. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias y hasta pronto entonces. Nos vemos en el mes de junio. Chao.